ausente, entonces que pueda acceder justamente a la retroalimentación de los temas. Bueno, comparto un poquito la volumetría con ustedes. El primer rubro que estaríamos calculando sería el que está pintadito, ¿verdad? Con los ladrillos comunes, incluyendo estas hiladas que están en color gris que corresponden a la aislación hidrófuga. La aislación hidrófuga, el rubro en realidad se llama aislación horizontal, ¿verdad? Pero lo que se le hace es justamente una aislación hidrófuga que es contra la humedad, ¿verdad? Está dentro de la mampostería de elevación, ¿verdad? Son las primeras hiladas justamente las que se aíslan de la mampostería de elevación, pero justamente a modo que ustedes comprendan mejor, ¿verdad? Los descuentos en la aislación está pintado en gris, pero eso no quiere decir que ustedes van a descontar, es una superficie que es parte de la mampostería de elevación. Nosotros lo que vamos a hacer en el cómputo de rubro es hallar justamente las superficies de las áreas que yo tengo que llenar con mampostería de ladrillo común de espesor de 15 centímetros, porque sería justamente el espesor de muro que está indicado en el ejercicio o en la planta arquitectónica que estuvimos dando este año. Bueno, lo primero que vemos que a diferencia justamente del rubro de cimentación, ¿verdad? No así con el de nivelación, porque el de nivelación sí ya puede tener una pendiente, ¿verdad? Pero se calcula distinto. La mampostería de nivelación, cuando justamente presenta varias alturas y hay un desnivel importante, se calcula por medio de una altura media. A diferencia justamente de la mampostería de elevación, que sí el cálculo ya se hace exacto, porque tenemos justamente también ya la variante del techo. El techo nosotros ya tenemos en datos una inclinación o un porcentaje de inclinación, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el cálculo de mampostería de elevación ya se hace más exacto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo? ¿Verdad? Vamos a hacer justamente por medio de la altura, justamente de la perdón, el dato de la pendiente para hallar justamente la altura máxima y la altura mínima, ¿verdad? La altura mínima por lo general dada ya en el ejercicio. En el caso que no se dé, vamos a estar viendo también cómo deducimos esa altura mínima, y a partir de la altura mínima y el dato de la pendiente de techo, hallamos la altura máxima para poder determinar el área justamente correspondiente a lo que sería la mampostería de elevación. Dejo de compartir. No, antes de que eso, vemos también que dentro de la mampostería de elevación también hay superficies de descuento. ¿Cuáles serían esas superficies de descuento? Serían las áreas donde yo tendría que colocar aberturas, ya sean puertas y ventanas. ¿Por qué? Porque son justamente áreas que quedan libres de ladrillos, ¿verdad? Que yo no es que agarro, hago toda la pared, relleno todo esto con ladrillo y después perforo para la colocación de la abertura. No, son huecos que ya se van dejando a medida justamente que voy levantando la pared. Cuando yo tengo que perforar una pared para la colocación de una abertura, es en caso de una reforma, no se haga, también se hace. Pero cuando nosotros estamos haciendo un cómputo métrico para un proyecto determinado, trabajamos sobre un plano, o sea, se hace la construcción de cero o se computa, ¿verdad?, de acuerdo al proceso constructivo de ese proyecto. En el caso que yo tenga un proyecto de refacción, entonces ahí yo sí puedo tener en áreas, por ejemplo, abertura de, o sea, colocación de aberturas en sectores, por ejemplo, que yo tengo mampostería construida, entonces ahí sí implica justamente una sustracción de un área para colocar una abertura. Pero en nuestro caso no, en nuestro caso el proceso constructivo es dejar ya los vanos preparados para la colocación de la abertura. Entonces esas son áreas de descuento en mi cómputo. Ustedes ven, tengo área de descuento para colocación de puertas, para colocación de ventanas, y también tengo áreas de descuento en sectores de vano que están preparados para acceder a un ambiente aunque ellos no tengan abertura. ¿Está? Entonces, eso a modo aclaratorio que vamos a calcular la mampostería de elevación, incluyendo justamente esas dos hiladas que están dentro de nuestro rubro, pero simbolizadas como aislación, y para ello tenemos que tener en cuenta las áreas de descuento
de aberturas. Ahora sí, dejo de compartir esto y vamos al AutoCAD, que es nuestra pizarrita de clase básicamente. Aquí estaríamos viendo a partir de hoy ya, en este sector, lo que sería el cálculo de mampostería de elevación, que era esta parte. Siguiendo siempre nuestro repaso de orden constructivo, o sea, orden en el proceso constructivo, rendimos hasta esta parte en esta parte. Hoy computaríamos la parte de arriba, que correspondería ya a la mampostería de elevación. Ya pasamos cimiento, ya pasamos nivelación, ya pasamos aislación y ahora computamos la pared del ladrillo, que aquí es visible. Todo esto es rubro muerto, queda por debajo de mi construcción. Entonces lo que yo veo es a partir de acá. Esto queda por debajo de mi línea de tierra o mi línea de base. Bueno, ahora, ¿cómo llevamos a cabo el cálculo justamente de nuestros muros de elevación? Nosotros en el ejemplo justamente de nuestro trabajo práctico habíamos tomado esta pared que sería correspondiente a la fachada posterior. ¿Por qué la pared de la fachada posterior? Porque la misma contaba con 3 áreas de descuento, 2 en realidad iguales, ¿verdad? Que serían las ventanas altas. Una ventana mayor, ¿verdad? Que sería justamente común, ¿verdad? Estar comedor. Y porque la misma presentaba la complejidad de la pendiente de techos, ¿verdad? Y estaba acorde a nuestro borde. Entonces, con la misma pared vamos a trabajar hoy a modo de... Básicamente, el ejercicio siempre les da a ustedes una altura mínima, dada en el ejercicio, por lo general es la altura de asiento de tirante. La altura de asiento de tirante es correspondiente a este punto, que voy a marcar un poquito mejor con esa línea verde, que sería la altura desde la marcación de mi piso, perdón, esta es la, voy a marcar en otro color, no sé si queda bien el color amarillo, que es la base de mi piso, ¿verdad? O mi nivel de piso terminado, hasta la colocación de la base de mi tirante, ¿está? Entonces, esa es la altura que por lo general me da el ejercicio de manera inicial, que siempre suele ser de 2,70. A no ser que yo ese día les ponga como altura de asiento de tirantes 2,8 o 2,9, ¿verdad? Pero es una altura que siempre les va a dar en el ejercicio, ¿sí? En el caso que no esté mencionada ninguna altura, ustedes saben que vamos a usar la convención, que es de 2,7. Bueno, la altura de la pared es la que nosotros tenemos que hallar, la altura mínima en este caso. Yo tengo altura de asiento de tirante, Profe, a ello le tengo que sumar justamente la macizada, sí. profe, lo mismo se aplica en altura de macizada, ¿verdad? Ahora justamente voy a eso. La altura de la macizada en forma convencional es de 0,15. Normalmente esto no varía. Entonces yo para hallar mi altura tengo que hacer la sumatoria de mi altura de asiento de tirantes más la macizada y tengo que sumar justamente esta altura que también yo tengo que cubrir con mi mampostería de elevación, que es la parte del piso, ¿verdad? Que también por convención adoptada es de 0,05. ¿Está? Entonces, vuelvo a reiterar para todos. Mi dato siempre va a ser la altura de asiento de tirantes. ¿Cuál es la altura de asiento de tirantes? Es justamente desde esta línea que es la colocación de la base de mi tirante a nivel de piso terminado. Nivel de piso terminado. ¿Qué es esto?
Entonces, la altura mínima, o sea, para tener el total de mi altura base que me da de datos, más la altura de la carpeta de regularización y piso, que suele ser de 0,05, ahí se calcula más o menos 3 centímetros de altura justamente del mortero y la carpeta de regularización y 2 centímetros de mi cerámico, que sería el piso, ¿verdad? Entonces 0,05 yo ya redondeo, ¿verdad? Que sería esta diferencia que nos queda desde el piso a la base, ¿verdad? De mi nivelación. Y después tengo la altura de la macizada, que es desde el punto de la base de la colocación del tirante hasta llegar a mi tejuelón, que sería de 15. Entonces, mi altura mínima va a ser la sumatoria de 270, ¿verdad? Más 15 de mi macizada, más 5 de mi carpeta de regularización. Dando así, ¿verdad? Mi primer dato, que va a ser la altura mínima, 290. ¿Está? Entonces, esa es la primera altura que yo ya tengo a partir de este calculito. Entonces, a partir de ahí, esta parte de mi ejercicio yo ya tengo resuelta. Voy a marcar en otro colorcito, justamente para que tengamos en cuenta. Esto, entonces yo ya sé que hasta acá yo ya tengo esta medida que es 2,90. Si yo quiero hallar, entonces ya por fórmula rectangular, porque también pueden hacerlo así, o sea, ustedes pueden hacer eh, dos fórmulas también si quieren. Nosotros aplicamos la del trapecio porque para mí es más sencillo, ¿verdad? Pero también pueden agarrar y hacer fórmula del rectángulo con 2,90, ¿verdad? De altura por el ancho de esa pared, ¿verdad? Pues pueden hallar el triángulo restante, ¿verdad? Con los datos que van a hallar a partir de ello. Pueden hacer tampoco tan mal, ¿verdad? Pero nosotros siempre nos aferramos un poquito a la fórmula de trapecio. En este caso era una superficie simétrica, ¿verdad? Entonces nosotros por ello trabajábamos justamente con la forma del trapecio y lo multiplicábamos por 2. Bueno, hasta aquí todo claro. Sí, profe. Chiquitos, ¿todo bien? Bueno, acá en esta parte que tengo acotado el ejercicio, ¿verdad? Nosotros teníamos que la medida interna de la casa era de 3,3, ¿verdad? Entonces, si yo tomo de eje a eje, pues justo esa planta creo que no está acotada. Esta era la de mampostería. Sí. Bueno, si esta es la de mampostería, entonces voy a tomar la cota de este punto a este punto. Y es 3,45. Que verifique con este dato, ¿verdad? Eso nomás quiero que tengan en cuenta. Para mamposterías de elevación siempre calculamos de todas maneras de eje a eje los datos de pared. Entonces, verificando un poquito, la medida de este eje a este eje es 3,45, que es lo que se visualiza en el croquis, ¿verdad? Dándonos así una dimensión completa de 6,90, ¿verdad? Siempre de eje a eje. ¿Está? Entonces, a partir de 3,45 sería el centro de nuestro primer trapecio, ¿verdad? Y a partir de ello, ¿verdad? También tenemos el eje del siguiente trapecio. Queda exactamente simétrica nuestra construcción. Bueno, ahora para hallar la altura máxima, si ustedes se dan cuenta, al ser o sea, una figura, si esta altura máxima es acorde o es igual en ambos trapecios, que van a hallar una sola vez su altura máxima. Para hallar la altura máxima, lo que hacíamos era multiplicar la pendiente por la distancia. ¿Cuál era la distancia que aplicábamos? En este caso era 3,45, que queda verificado en el ejercicio. Y la pendiente que nosotros vamos a aplicar es la de 0,30, ya que nuestra pendiente de techo de tejas españolas, porque nosotros trabajamos con el sistema constructivo tradicional, es del 30%. Entonces, al multiplicar 0,30 por la distancia de eje a eje, teníamos una altura de 1,09. La altura de 1,09 es esta, la que yo tengo, desde
2.9, ¿verdad? A partir de este punto, de mi altura mínima ya hallada. Desde la base, que sería a partir de aquí, hasta mi cumbrera, ¿verdad? Entonces, lo que yo hago es, para tener la altura máxima, yo hago una sumatoria, ¿está? ¿Entienden de dónde es la altura máxima? ¿Sí? ¿Por qué el ¿Te escucho? 3,65 no debería ser 3,45? La Y sí, distancia. perdón, disculpas, yo no me di cuenta de eso, che. Bueno, ahora verifiquen un poco la altura, entonces yo por desatenta fui. Profe, Gracias otra por aportar consulta. ese errorcito. Profe, yo tengo otra consulta. Chiquitos, ¿me pueden hablar un poquito más fuerte? Porque les juro que no los escucho. No sé si me escuchas ahora, profe. Ahora sí. Te quería consultar, es que no recuerdo que era macizada, si me podrías decir, por favor. No, voy a mostrar 35 queda. Voy a dejar de compartir un segundo y vamos a aclarar la duda de la compañera. Bueno, voy a prender el techo. Y ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Que al colocar el tirante, la base del tirante va colocada en este punto, ¿verdad? Pero yo no puedo Profe, agarrar, colocar los tirantes y Profe, no tener se ve tu todo este pantalla. espacio. No se ve, perdón. Voy a volver a compartir porque a mí aún me marca que sí. Ahora, ¿ven Está todos? cargando, profe. Se ve tu perfil todavía, Ah, o sea, está es cargando. lento Ahora nomás sí. entonces, Ahora disculpen. sí, ahora sí. ahora sí. Disculpen. Bueno, entonces acá en esta parte quiero aclarar algo. Nosotros tenemos la colocación de tirantes sobre una hilera determinada de ladrillos, ¿verdad? Que es nuestra altura de asiento de tirantes. ¿Y cuál sería la macizada? Sería justamente la colocación posterior de los ladrillos para asegurar los tirantes a la pared, ¿verdad? Porque si no, ¿qué pasa? Que nosotros colocamos los tirantes y si nosotros no rellenamos eso con ladrillo, ¿verdad? Vamos a tener acá unas ventanas de la altura de 2 a 3 hiladas, ¿está? Esa es la macizada, ese de completar con ladrillos para sujetar los tirantes a la pared. ¿Queda claro? Sí, profe. Y ese es el que medimos en la clase, ¿verdad? Normalmente. Quiero que me hablen un poquito más fuerte porque yo no les estoy oyendo bien. Rana, no se te escuchó muy bien. Bueno, si es que quedó clara la duda para esa compañera, le agradecería que me diga si le quedó claro. Sí, profe, no sé si me O- escuchas, no sé por qué no funciona Ahora bien el sí te micrófono, perdón. escucho, pero te escuchaba muy bajito. Ah, ok, ok. Gracias, profe. Ok, ahora continuamos entonces con lo que sería nuestra pizarra y me van parando si encuentran algún errorcito. Probablemente este error de acá de la altura vamos a encontrar en otra parte, ¿eh? Acá, por ejemplo, 1.035, ahora yo le puse 1.095. La profe no ve muy bien, eso les quiero contar. Profe, entonces la distancia se mide de eje a eje, ¿verdad? De eje a eje en mamposterías de elevación. Ok. 3,0015 sale ahí, profe. Y acá también vamos a tener, No, perdón. perdón, ahí estamos bien. 3,935, sí. Si vemos otro errorcito me van avisando, sí, porque les cuento que yo soy a veces un poco despistada porque lo hago así a toda bala. Entonces, cualquier cosa me avisan. Bueno, volvemos a reiterar entonces. La altura máxima, que sería nuestra altura 2, ¿verdad? Tenemos que hacer por medio de una sumatoria. De esta altura
que nosotros ya hallamos de manera inicial, teniendo justa de tirantería, el asiento de tirantes y la dimensión de la carpeta de regularización y piso, ¿verdad? Y tendríamos que sumar justamente esa diferencia de altura, ¿verdad? Que se da en este, al colocar justamente el otro extremo del tirante con la pendiente que nos especifica el ejercicio, ¿verdad? Entonces, esa altura diferencial es lo que nosotros tenemos que hallar. Esa altura se da justamente por medio del cálculo de la pendiente que nos da el ejercicio por la distancia de eje a eje, justamente que habíamos tomado de la planta arquitectónica. La distancia sabíamos que era 3.45, según justamente observó el error el compañero, y 0.30 sería el porcentaje justamente dependiente de ese techo, dándonos así una altura diferencial. O sea, claro, no es que toda esta pared mide 1.035, no. Es desde la base de mi altura mínima, ¿verdad?, hasta la cumbrera. ¿Cuál es la cumbrera? Bueno, voy a reiterar esto porque no siempre saben, no siempre manejan la terminología técnica. La cumbrera es la parte más alta de techo, ¿está? Entonces, hasta mi cumbrera es 1.035. Ahora, para hallar yo mi altura máxima, hago una sumatoria, prometo el último, ¿verdad?, que sería 1.035 más 2.90, que sería mi altura mínima, resultando así una altura máxima o una altura total en este caso de 33 metros. Ahora, a mí me gusta hallar ya en mi croquis justamente las áreas que yo tengo que descontar, ¿verdad? Entonces, el área de descontar número 1 sería, ustedes ven, una superficie rectangular. Por lo tanto, la fórmula a aplicar es largo por ancho, y yo ahí tengo en cuenta ya las dimensiones de la abertura o de los vanos. Esto por lo general también se le da en el ejercicio. Bueno, acá la colocación, el área sería 0.55, teniendo en cuenta que el largo de esta ventana es de 1 y el ancho de 0.55. Perdón, al revés. El ancho es 1 y el alto es 0.55. Bueno, en este caso sería la misma opción, pero las dimensiones son diferentes. 1.50 por 1.05. Profe, Resultándome así un área 1.55 metros cuadrados. ¿Te escucho? una pregunta. Por ejemplo, yo puedo poner que el área de la ventana uno sea la ventana más grande, o sea, la que está en Star, la que mide 1,50 de largo. O sea, ¿Qué puedo querés marcar poner que ahí? ese sea, por ejemplo, en mi trabajo puedo poner que la ventana más grande sea la área de la ventana uno. Sí, eso no importa, siempre y cuando ustedes me nomenclen el área a descontar. ¿Está? Yo quiero o sea, quiero saber nomás cuál es el área 1, cuál es el área 2 para ustedes. Acá lo único sí o sí quiero que me respeten el sentido de lectura de plano y la nomenclatura en particular es en los ejes de muro. Ustedes a su área de ventana ya le pueden poner área de ventana 1, área de ventana 2. Eso ya no importa, ¿está? Pero sí o sí quiero que me digan cuál es cuál, ¿verdad? Si van a poner AB1, dimensión 1.50 por 1, ¿verdad? AB2, entonces 1 por 0.55, ¿está? Pero especifíquenme la medida, no es que ustedes me van a tirar nomás el área, sin las Sí. longitudes. Ah, vas a querer, profe, entonces que te pongamos el proceso ahora. ¿Sí? Tienen que poner en la fórmula y las dimensiones. Eso sería el proceso. ¿Qué pasa cuando ustedes no me ponen el proceso? Si el resultado está mal, ¿verdad? Perdieron el punto en el resultado y también en el punto de proceso. Ustedes ya saben cuál es mi sistema de evaluación. Mi sistema de evaluación implica justamente la evaluación en la aplicación de la fórmula correcta, el reemplazo de los valores y el resultado. A ustedes les conviene que el examen esté bien desarrollado y que estén especificados todos esos puntos de indicadores, o si no directamente, aunque ya perdieron 2 puntos, cuando no me especificaron la fórmula y cuando no me reemplazaron los valores. ¿Está? Eso es para que ustedes se acostumbren que todo resultado tiene un proceso, que el resultado no puede salir del aire. ¿Está?
que el resultado va justamente acorde a una operación y a unos valores determinados. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, Profe, profe. otra cosa, ¿el cálculo puede ir en el gráfico como también en el cálculo? O sí en el cálculo número? El cálculo puede ir ¿en dónde me decís? En el Esa croquis. área, sí, esa área de contar para la ventana tiene que ir en el gráfico o en el cálculo. Yo creo que van a tener que hacerlo ustedes en el cálculo. ¿Por qué? Porque ustedes en el examen van a tener la misma configuración, la diagramación de la grilla, ¿verdad? Y ahí en el esquema de su grilla, en el esquema gráfico, le va a quedar muy pequeña, o sea, le va a quedar muy, muy chica el área como para calcular ahí. ¿Me explico? En mi Sí, caso es profe, sí. fácil mostrarlo ahí, ¿verdad? Porque para mí es sencillo que ustedes que escalen, ¿verdad? Yo estoy dibujando, o sea, estoy trabajando acá como si esta fuese mi pizarra para que ustedes comprendan. Pero a la hora de la verdad, ustedes van a tener este super trabajo, ¿verdad? Probablemente en esta superficie de trabajo no les va a entrar a ustedes dentro de esa ventanita pequeñita el desarrollo de la fórmula, reemplazo de valores, etcétera, 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 ¿verdad? Ustedes probablemente acá me van a calcular, donde dice área van a descontar. Acá sí les va a entrar en esa grilla. El reemplazo de o sea, la aplicación de fórmula, reemplazo, resultado. Profe, una pregunta. Si no hay puertas, hace falta que ponga otra vez ahí donde dice área de baño. A ver. Ya no. La grilla En me van a decir que a lo mejor la en esta grilla. pared no hay, pero en la siguiente sí. ¿Está? Profe, una Bueno. pregunta. Después ya vamos. Te escucho. Estos archivos que nos estás mostrando, así explicándonos, están en el apartado de archivos para que nosotros podamos ver y analizar también esto. Para No tener está en el de... apartado, no está en el apartado de archivos porque esto es clase. Los chicos que se conectaron justamente al desarrollo del rubro y atendieron la clase, entonces saben de dónde sale mi pizarra, ¿verdad? Por lo general, el ejercicio yo lo explico de esta manera y yo doy los indicadores para el desarrollo de la tarea sobre esta clase. Las clases quedan grabadas, o sea que si vos querés acceder a la pizarra, ¿verdad? La pizarra está disponible si vos viste la clase. Y esto ahora estamos grabando de nuevo, o sea que la grabación va a estar disponible para vos en caso que vos tengas alguna duda. Gracias, entiendo. Dale. Bueno, volvemos un poquito a retomar nuestro rubro y ya pasamos a lo que sería la aplicación de fórmula netamente, ¿verdad? Ya tenemos resuelto altura mínima, altura máxima, ¿verdad? Tenemos ya también las áreas de descuento en resultantes, ¿verdad? Y también tenemos acá la dimensión justamente de los ejes. Sin ello no podríamos haber hallado, por ejemplo, esta altura. Entonces ya vamos directo al reemplazo de la fórmula, teniendo en cuenta justamente nuestro trapecio, ¿verdad? Analizando un poquito la fórmula, yo acá les pongo otra vez, porque hay veces que me reemplazan mal. Entonces, justamente acá en este apartadito yo les puse, ahora, ¿cuál tendrían que tomar como base menor, cuál como base mayor, cuál como altura? En este caso, la altura mínima, la primera que hallamos, sería nuestra base menor. La altura máxima sería nuestra base mayor y la distancia de eje a eje es justamente la altura. Si estos valores me reemplazan mal, entonces va a estar mal también el ejercicio. Entonces, justamente están reemplazados esos valores de acuerdo justamente a este análisis de figura geométrica. Ahora les voy a pedir un momentito de tiempo, disculpen. Bueno, continuamos. Reemplazando esos valores tenemos lo siguiente.
En base menor tenemos 2.90, base mayor 3 puntos, acá hay un error, 35 por acá. Dividido 2 por 3.45. Aquí, perdón. Y acá tengo un descuento que era correspondiente al vano de mayor dimensión. ¿Está bien? Entonces, ese reemplazo de fórmula se hace. Ahora, los valores porque a mí acá me sale 11.79. Profe, no te escucho. Profe, parece como una licuadora. Ay, sí, mi mamá. No se te Pero escucha nada. Sí. me había cerrado la puerta. Disculpa, la puerta estaba abierta, entonces se escucha todo lo que pasa en la cocina acá en mi hogar. Bueno, perdón, teníamos que hacer el reemplazo de los valores. Era 11.79, me salió el primer paréntesis, ¿verdad? Que sería justamente el área del trapecio. Y a ello tendríamos que restar el área correspondiente a la abertura mayor. A mí me resulta ahí 10.21 metros cuadrados. No sé si está correcto o hay algún error. En el segundo, por lo tanto, sería igual, ¿verdad? El valor 11.79. El área sería de 1.1. Por lo tanto, el valor sería 10.69. Profe, Se verifica. Sí, eso que le escucho. restaste es el área de la ventana, ¿verdad? Así mismo. 1.1 es 55 más 0.55. Son dos ventanas altas de 0.55 metros cuadrados. ¿Está bien? Verifica eso. Que esté siguiendo con su cálculo al menos. Sí, profe, a mí sí. Profe, otra Ok. pregunta. Una vez que ya encontramos el área del, ¿cómo se llama? De la sala, no hace falta encontrar el otro. O sea, tenemos el resultado y podemos utilizar ese nomás ya para no hacer todo el cálculo de nuevo. ¿O es necesario? Acá justamente voy a mostrarles justamente una planta que era simétrica. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Que a partir de la cumbrera, el eje hacia la pared A y hacia la pared D, si mal no recuerdo, hacia el eje D, tienen la misma dimensión. Pero ¿qué pasa si acá, en otro caso hipotético, ¿verdad? Yo tengo acá una distancia distinta a esta, entonces varía justamente la fórmula. Por ello yo justamente le hice el cálculo de ambos ejes. Pero acá está de forma resumida, o sea, justamente en respuesta a tu pregunta. Ustedes tienen acá un área que es exactamente igual. Entonces la multiplicación por 2 ya me da la cantidad total a la que yo puedo restar directamente ya el área que yo ya hallé de mis áreas de descuento o la sumatoria de mis áreas de descuento. El resultado va a ser exactamente el mismo. ¿Me explico? Sí, profe, yo entendí. Bueno, para los que todavía no me comprendieron. Bueno, en este caso yo tengo una figura, ¿verdad? Que justamente a partir del eje central es simétrico.
decir que en tengo de 4.20 son dos trapecios diferentes. Por lo tanto, las fórmulas, o sea, los valores a reemplazar van a ser diferentes, lo que me genera resultados distintos. En este caso, yo lo hice así porque esta es la manera justamente de resolver en caso así, ¿verdad? Por este sistema, ¿verdad? Y después yo les ponía justamente trapecios diferentes y va a haber el proyecto sea simétrico es este. Hallamos Profe, una sola área, ¿verdad? Un solo trapecio. Sí, no sé si es a mí, escucho. ¿verdad? Pero a mí todito entrecortado la llamada. Sí, a mí Lo también. que También me pasa. pasa, Totalmente entrecortado, nada, no escuché. me salta luego. Bueno, a mí me salta que tengo insuficiente calidad, pero en una zona. Yo tengo dos trapecios exactamente iguales. Entonces, la fórmula rápida para resolver, o la manera rápida a resolver, es hallar el área de un solo trapecio, ¿verdad? Porque los dos, entonces lo que hago es multiplicar, le resto sumatoria de las áreas de descuento, ¿verdad? Que yo también ya calculé de manera independiente. El resultado va a ser el mismo que por este, que es el SEMA. Así me escucharon mejor. Yo tengo una consulta para calcular. Va a ser más, se escucha con mucha interferencia a tu micrófono. No sé si ahí me escuchas mejor, profe. Fernanda, creo que es, ¿verdad? Sí. Ahora mejor. No sé si me... Ok. Lo que te pregunto. Ya no te escucho. No sé si ahí me escuchas, profe. Te escucho en la pregunta, pero, o sea, me preguntas si te escucho bien, te escucho bien, y después escucho ruido en tu micrófono cuando me vas a hablar. No sé si me puedes escribir. Sí, te voy a escribir, profe. Sí, Fernanda, los dos trapecios son los que forman la pared E. Así mismo. Y ahí básicamente termina ya el ejercicio, porque nada más es hallar en metros cuadrados. No se Ahora, ve más tu pantalla, profe. ¿qué pasó? No se ve más tu pantalla. No sale. Uy, y yo tengo que estar Yo compartiendo. tengo... Voy a ir a otro. Yo sí Voy a ir a veo. Yo otro. veo. Ahora Aló. sale. Sí. Bueno, pero creo que de todas maneras me voy a mudar del lugar, porque parece que acá es peor la señal. No sé si a mí no me parece. Toda la hora me salta que es insuficiente la calidad.
Me voy a ir al fondo. Van a escuchar nomás el ruido del patio probablemente, así que si le escuchan ladrar a mi perro, lo siento. Pero voy a ver si mejora mi internet. Bueno, continúo. Ahora vamos a analizar un poquitito la confección de la grilla. ¿Está? La grilla de trabajo que van a usar para el cálculo de mampostería de elevación es la siguiente. En el primer apartado, que va a ser un poco mayor a lo que estuvimos dibujando, van a hacer el croquis de la pared, justamente que yo les pido para computar. Las dimensiones de la misma, ¿verdad? Que van a ser justamente las que corresponden al área del trapecio, en este caso, porque siempre vamos a trabajar con techos inclinados. El área de vano para descontar, que ustedes van a hacer otra vez casillas, ¿verdad? De puertas y ventanas. Después tienen el área de fórmulas, donde van a especificar todas las fórmulas necesarias para el cálculo o para el cómputo, donde van a poner las de altura, ¿verdad? Las de altura mínima, la de altura máxima y la fórmula de superficie o de área para poder calcular justamente la pared correspondiente. El cálculo van a ser en este apartado el que corresponde a lo que sería ya la superficie de la pared o de la mampostería de elevación menos el área de descuento. Las áreas de descuento ya pueden desarrollar en este apartado. La unidad de medida también van a especificar en esta parte las parciales y las totales, que serían la sumatoria de las parciales que se les solicitan en el ejercicio. Bueno, ahora pasamos a lo que sería la parte de revoques. ¿Por qué pasamos a revoques? Para tener un poquito en cuenta que es prácticamente el mismo cálculo que hacemos para elevación, con la diferencia que acá sí vamos a tomar las medidas de planta. ¿Está? Para revoques interiores vamos a tener en cuenta justamente las medidas internas, los espesores de muro correspondientes, y para revoques exteriores vamos a tener en cuenta las medidas que son de filo a filo externo, ¿sí? Las medidas totales. Bueno, vamos a hacer en el primer ejercicio el revoque para la misma pared que estuvimos calculando en elevación. Para ello vamos a hacer el croquis de esa pared, pero teniendo en cuenta justamente los espesores de muro en esa pared, ¿verdad? Tenemos el mismo esquema, ¿verdad? Dibujado en el de mampostería elevación, donde yo a ello le agrego justamente el espesor de los muros determinados, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que acá yo tengo el área de descuento de este espesor de muro, que sería este muro, ¿verdad? Que divide justamente la cocina del área de estar. Y después tengo también especificado este muro que divide la cocina del baño en mi croquis, ¿verdad? De análisis. Bien. Estas dos líneas representarían entonces el muro que divide la cocina del baño y este muro el que divide la cocina del área de estar cómodo. Una vez ya analizado el croquis, dibujado el croquis, hago otra vez el análisis correspondiente en áreas. Aquí mis muros o mis espesores de muros entonces me generarían la división de las áreas a calcular. En este caso tengo el área 1, que sería el estar comedor, el área 2, que sería la pared lateral de la cocina. Después tengo también una lateral de baño en el área 3. Acá tengo área de descuento también, ¿verdad? Contemplando justamente que sería ventana, ¿verdad? En este caso la ventana más grande. En este segundo caso sería el área de ventana alta, y en este caso sería el área de ventana y el área de revestimiento, ¿verdad?
Lo que es revestimiento, llamamos revestimiento justamente a esa colocación de azulejos o piso pared que se le pone al área de baño. Entonces, como esta área va a tener revestimiento, nosotros no computamos como revoque interior, ¿verdad? Porque el revoque interior tiene otra terminación y esto tiene justamente la colocación de un adhesivo, ¿verdad? Para la posterior colocación de los cerámicos. Entonces es otro el material utilizado, por lo que no se computa como revoque. Bueno, entonces una vez ya hecho el análisis de las diferentes áreas a calcular, entonces yo paso a tomar, ¿verdad? Uso el de la mampostería de elevación como altura mínima y también hallaría de la misma manera la altura, ¿verdad? Que lo haría por pendiente, o sea, de pendiente por distancia. Analizamos el área 1, perdón, el área 1, 2 y 3. En el área 1 hago el reemplazo de los valores correspondientes, ¿verdad? Yo aquí tomo este valor, que sería justamente la distancia obtenida a partir justamente de la medida interna por la pendiente. La medida interna es la que yo obtengo justamente de este punto a este punto. Para que puedan verificar, nomás vamos a acotar esta medida, que es 3.33. Bueno, agarré un poco mal, pero es 3.30. Entonces, en el análisis de la primera forma, vemos que la distancia interna o la medida interna de filo interno a filo interno es de 3.30. Por lo tanto, la altura va a ser justamente la resultante de 2.90 perdón, de 3.30 por 0.30, que sería la pendiente dada por el ejercicio, ¿verdad? Y la altura mínima sería la de 2.90, que ya justamente computamos en el cálculo de mampostería de elevación, resultando así el reemplazo de los valores 2.90 más 3.80 por 3.30, que sería justamente Profe, la distancia. Sí, a mí no me sale 3,80. Eso ¿cuánto te sería sale? por 3,30, ¿verdad? Sí, Sale 0,99 y más 2,90 a 3,80. disculpa, se me quedó en silencio el micrófono. Sí, vamos a corroborar un poquito. 3.89 creo que sale. Yo no sé si yo arrastré un error, pero 3.89 puede ser. Sí, 3,89. Ok. Yo no entiendo por qué deberíamos sumar con 2,90. Porque 2,90 es la altura mínima y nosotros estamos hallando esta altura. Para hallar esta altura, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer la multiplicación de la distancia por la pendiente del techo, que me da esa diferencia de altura de aquí hasta aquí, ¿verdad? Un ratito. Que sería de Profe, este punto hasta este punto, es lo que estamos hallando, que sería 0.99 en teoría. ¿Sí? ¿Te escucho? profe, y por ejemplo, si es el área 2, la altura mínima del área 2 vendría a ser la altura entre el- la base mayor y la menor, ¿verdad? Nosotros lo que vamos a hacer para la altura 2 es vamos a tomar la altura máxima de la altura 1, del área 3, perdón.
Ya. Acá justamente eso es lo que vamos a empezar a ver. Para la altura máxima del área 1 hallamos por pendiente. Ahora, para la altura máxima de la altura 3 hallamos también por pendiente. La altura 2 va a ser, la altura máxima va a ser igual a la altura máxima del área 1 y la altura mínima va a ser igual a la altura máxima del área 3. Que me adelantaste nomás, ¿sí? Sí, gracias, profe. Ok. Bueno, corroborando un poquitito entonces el ejercicio, vemos que 3.30, vuelvo a repetir para el compañero que me dijo que no estaba entendiendo por qué se le sumaba 2.90. Nosotros lo que tenemos que hacer es, nosotros ya tenemos el área, la altura mínima que tomamos del primer ejercicio, que es del cálculo de mamposterías de elevación. Ahora, lo que hacemos es, nosotros ya tenemos la altura de acá hasta acá, la altura mínima. Nosotros queremos obtener la altura máxima. La altura máxima se da por medio de la sumatoria de la altura mínima y la altura de diferencia hasta la cumbrera. ¿Cómo hallamos la altura de diferencia a la cumbrera? ¿Verdad? Que sería por Pitágoras, básicamente, porque es un triángulo. Nosotros ya tenemos la pendiente del techo, que es 30, ¿verdad? Y tenemos la distancia, en este caso 3.30. Entonces lo que hacemos es despejamos esos datos y multiplicamos 3.30 por 0.30, que sería nuestro porcentaje de pendiente, y ahí tenemos la altura diferencial, que en este caso es 0.99. Entonces lo que sumábamos era la altura que ya teníamos más 0.99. Ese reemplazo es 2.90 más la resultante de 3.30 por 0.30, que me da 3.89. Ahí ya está. ¿Quedó claro para el compañero que me dijo que no entendía? Ya, ya, ya. La altura 1 más la altura del techo sería entonces. Así mismo. Acá también hay un error. 3.89. Bueno, continuamos. Ahora, para la altura 2, en este caso, al menos en el área 2, vamos a usar la misma altura que usamos o sea, como altura máxima en el área 1. O sea, la altura máxima del área 1 va a ser igual a la altura máxima del área 2. Voy a poner arriba para que tengamos en cuenta. Entonces, una vez calculamos, ¿sí? Ahora, vamos a hallar un poquitito nuestra área 3. Al hallar nuestra área 3 con el mismo procedimiento que hicimos en área 1, ya tenemos la altura 2 también. Porque en este caso, voy a copiar aquí, la altura mínima en este caso. Área 2 va a ser igual a la altura máxima del área 3. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, en este caso, mi altura máxima del área 2 va a ser igual a la altura máxima en el área 1 y la altura mínima del área 2 va a ser igual a la altura máxima del área 3. Y la altura mínima de esta yo ya tengo, que es 290, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Correcto. Bueno, entonces acá verificamos de nuevo, ¿sí? Hallamos aquí nuestra distancia, que era 1.3 por 0.30. Ahora ya quiero verificar nomás los datos porque no sé si está correcto. 1.30 por 0.3 es 0.39 más 2.9 sería 3.29. Sí, está bien por eso. Sí, 3.29. ¿Sí? Entonces sería 3.29 mi altura máxima.
En este sí ya no me equivoqué, perdón. Este es lo que está mal. 3.89. Bueno, entonces ahí ya podemos reemplazar los valores, ¿sí? Acá voy a cambiar otra vez. 3.89. Y acá de nuevo yo tengo 1.85 que sería mi distancia, ¿sí? Bueno, chiquitos, una vez que ya tenemos todos los datos aclaraditos, vamos a repetir. 2.9, altura mínima de mi área 1, altura máxima de mi área 2 es 3.89, la distancia o la medida interna es 3.3. Ahora, la altura máxima de mi área 2 es 3.89, mi altura mínima es de 3.29. Mi distancia es de 1.85. Mi altura máxima en mi área 3 es de 3.29, mi altura mínima de 2.90 y la distancia 1.30. Entonces ahora miramos un poquitito acá y me van corrigiendo si es que ven algún errorcito, ¿verdad? En el área 1 tenemos siempre, ¿verdad? 2.90 que sería la base menor, nuestra base mayor sería 3.89 sobre 2 por 3.30 que sería mi distancia o mi medida interna. Acá tengo un área de descuento correspondiente a la ventana que ya habíamos hallado en mampostería de elevación. Por lo tanto tomamos el mismo valor que sería 1.575 metros cuadrados. Acá este resultado va a tener una pequeña variante porque acá hay 0.9, ¿está? Entonces este sí me pueden corregir, pero detalles, no creo que afecte demasiado en el resultado. En este caso, vuelvo a reemplazar mis valores, ¿verdad? Serían 3.29, en este caso mi base menor, mi base mayor va a ser 3.89 sobre 2 por 1.85 que sería la distancia en la cocina, menos el área de descuento que es correspondiente a esta ventana, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y después vamos al último, que acá es donde quiero que presten atención. Acá yo tengo como altura o como base menor, tengo 2 puntos, que acá hay creo un error, 3.29 era este. Ah, no, un ratito. ¿Cuánto era mi distancia? 1.30, ¿verdad? Por 0.3. Sí, está bien, 3.29. Y acá yo no sé por qué le puse 2.90. Ah, esta es mi altura mínima, ¿cierto? Sí, está bien, estamos bien. Acá, este es lo que yo pensé que alteré. No, todo tranqui. En el punto 1 tengo la base menor de mi trabajo, veo que es 2.90, ¿verdad? Pero a este 2.90 yo tengo que descontarle mi área justamente de revestimiento. Ustedes se dan cuenta que acá yo en mi croquis ya les dibujé, luego que yo acá tengo azulejo, ¿está? Y ya les había comentado que justamente el azulejo tiene un tratamiento distinto al del revoque, entonces no se computa como revoque. ¿Cuál es el área que yo voy a computar? Es nada más que este pequeño trapecio, ¿está? Entonces acá como yo reemplazo los valores. Ay, perdón, ¿cuál es este? Mi explicación. Yo lo que hago entonces es, si bien coloco la distancia de mi base menor, ¿verdad? Que es 2.9, yo le hago una sustracción de 2.15. 2.15 es la altura de mi revestimiento. ¿Por qué? Porque yo acá en el croquis veo que el revestimiento llega hasta la altura del marco, ¿está? Entonces 2.15 es la longitud que yo tengo desde el piso hasta mi ventana. Entonces, por lo tanto, mi base menor va a ser la resultante de 2.9 menos 2.15, que me va a dar esta área o esta longitud, ¿sí?
Ahora, la segunda longitud, que sería correspondiente a la base mayor, yo la obtendría a partir justamente de 3.29, que era mi altura máxima compartida con el área 2, ¿verdad? Menos la dimensión correspondiente también al área de revestimiento, ¿verdad? Entonces sería 3.29 menos 2.15. Entonces me va a resultar esta longitud, ¿verdad? Que sí es el área que yo tengo que revocar. Y a ello le hago la división entre 2. Va multiplicado por la distancia o la medida interna de esta área, ¿sí? Y ahí entonces, al tener yo las sumatorias, ¿verdad? Yo tengo allí mi resultado. Ustedes se dan cuenta que acá en este ejercicio en particular hubo gente que la pifió porque me restó el área de revoque, el área de revestimiento y me restó de nuevo el área de la ventana. Está mal porque el área de ventana ya está contenida en el área justamente o en la forma que tiene luego el revestimiento, ¿sí? Entonces, una sola sustracción, que es este rectángulo completo. En ese rectángulo completo ya entra también mi ventana. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, chiquitos, entonces acá terminamos con la parte de revoque interior, ¿sí? Ahora, analizamos un poquito nuestra grilla de trabajo. Misma grilla de trabajo que usamos para mampostería de elevación. Me van a hacer de nuevo el esquema. Me colocan los datos con la diferencia que acá ya va a haber 2 a 3 variantes justamente en base mayor, en base menor y en altura, de acuerdo a las formas que se generan dentro de esa pared. ¿Está? De repente en una pared puede haber dos bases menores, puede haber 3 en este caso porque tengo 3 dependencias. Si acá yo tenía una pared interna más, entonces iba a tener 4 trapecios, por lo tanto iba a tener 4 bases mayores, 4 bases menores, 4 alturas, ¿sí? Compartidas o no, igual cada uno de los triángulos, o sea, cada una de las áreas tiene que tener el detalle de sus componentes, ¿verdad? En las áreas que vamos a descontar, también colocamos puertas, colocamos ventanas. En este caso no aparece puertas porque tomamos la misma pared justamente con la que calculamos mampostería de elevación. Ahora, las fórmulas se detallan todas las fórmulas que usamos, el cálculo justamente se hace el detalle del cálculo por área, ¿verdad? Y por último la sumatoria, ¿verdad? Especificamos unidad de medida, parciales y en total les iría la sumatoria justamente de las paredes solicitadas en el ejercicio. Bueno, ahora para hallar mampostería, revestimiento exterior, justamente vamos a tener en cuenta la altura mínima, ¿verdad? Pero la altura máxima va a variar. ¿Por qué va a variar la altura máxima y no podemos usar la misma que usamos en la parte justamente de revoque interior? Porque la medida va a variar. Yo tomé acá medidas internas, ¿sí? Y ahora yo entonces para hacer mi mampostería, mi revoque exterior, yo tengo que tomar la medida externa, la medida de filo a filo externo. En este caso la medida es diferente, 7.05 sería, ¿verdad? Fijan el detalle, acá yo tengo 7.05 y en mi croquis anterior, ¿verdad? Mi resultante era 6.90 porque yo trabajo con internas, ¿sí? Entonces, por lo tanto, externamente va a variar, voy a tener una mayor longitud para mi cumbrera. Bueno, entonces, si bien puedo usar la misma altura mínima, la altura máxima voy a tener que calcular con esta distancia, 7.05, que es mi medida en total. Yo divido en 2 y tengo entonces el eje para calcular justamente mi altura, ¿verdad? Ahora, yo veo la división exacta me queda en 3.525 por 0.30. Entonces le voy a agradecer que me verifiquen. 3.525 por 0.3 a mí me da 1.05 más 2.9 sería 3.957. Sí, este está correcto. Bueno, vuelvo a hallar entonces la altura máxima, ¿verdad? La altura máxima me da
este valor que aparece acá redondeado. En realidad acá yo tengo 3.957 y yo acá ya lo redondeé a 3.96. Como yo hago el revoque de la pared exterior E, ya le hago como es un trapecio simétrico, ¿verdad? Yo directamente hallo el área 1 y lo multiplico por 2. Y le resto las áreas justamente de ventana, porque yo no tengo revestimiento externo. Si tenía revestimiento exterior, entonces también iba a restar esa superficie. Pero acá en mi fachada o en mi croquis de fachada no aparece ningún revestimiento. Entonces hago el cálculo básico así como lo hice en mampostería de elevación, ¿verdad? Teniendo en cuenta la altura correspondiente, ¿verdad? Porque me varía la medida. Tengo una medida externa, ¿verdad? Que es de 7.05 ahora. Al reemplazar esos valores, entonces ya tengo el área de revoque exterior. El de revoque exterior es mucho más sencillo. Reemplazo los valores, ¿verdad? En la misma grilla de trabajo de revoque interior. Aquí estamos bien. Sí, profe, yo tengo una pregunta Sí. Sí, profe. sobre las medidas de las puertas y las ventanas en el examen. Vos nos vas a especificar, ¿verdad? El largo y el ancho. Sí. Y, Ahora, tipo, ¿va a estar este- escrito en alguna parte o vos nos vas a decir nomás? esta es la cota de la ventana. Ustedes se dan cuenta que yo sí acoto mis aberturas, ¿verdad? Porque esta es una planta arquitectónica y esta es la cota de la ventana y esta es la cota de la puerta. Ahora, ustedes lo que no saben es leer la abertura y no saben leer la abertura porque eso tenía que haber dado un dibujo. Entonces, yo les voy a explicar cómo van a interpretar esa medida. Bueno, este es mi nivel de piso, ¿verdad? Y acá me dice que yo tengo un antepecho de 1.70. La abertura en sí, ¿cómo se lee? Esta sería la longitud o el largo de mi abertura, ¿verdad? En realidad se le dice ancho de la abertura. Y este segundo valor es el alto de la abertura, ¿verdad? Esta medida que queda por debajo cuando tratamos de ventanas es el antepecho. Entonces, lo que acá me dice es que yo a 1.70 tengo el valor del antepecho de la ventana. O sea que yo tengo un desfase de 1.7. Ese antepecho incluye el marco inferior. O sea que yo tengo por debajo de esa medida, tengo 0.05, que es la dimensión de mi marco. Ahora, me dice que yo tengo una abertura de largo, o sea, de ancho en realidad, de 40 centímetros. O sea que yo acá voy a dibujar una abertura de 40 centímetros. Desfase 0.40. Ese sería el ancho de mi abertura. Que también coincide que mi abertura tiene 40 de altura. Que también tiene 40 para arriba. La diferencia es que en el caso del antepecho, mi pared, o sea, perdón, acá quiero buscar algo primero, mi cuadradito. Voy a marcar este volumen, o sea, este cuerpo. Entonces voy a borrar estas líneas para modo de evitar confusión. Acá me dice que mi abertura en sí tiene 40 por 40, pero esta es la medida nada más que de la ventana en sí, no incluye marco. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo un desfase de 0.05 arriba y a los costados. El antepecho sí. Ay, perdón. Qué mal, creo. Desfase 0.0. Sale hecho. Ahora sí. Voy a explicarles de nuevo. Bueno, esta es la medida de mi ventana, en este caso la del baño, ¿verdad? Me dice que tiene un ancho de 0.40, es decir, que la dimensión de mi ventana es de 0.40 en este sentido, ¿está?
Y me dice también que tiene un alto de 0.40, que quiere decir que la medida de la hoja, siempre de la hoja, también tiene un alto de 0.40, ¿sí? Y tiene un antepecho que sería de 1.70. El antepecho es la medida de la altura de la colocación de la abertura, que incluye el marco inferior. ¿Está? Eso es lo que acá me proporcionó de datos ya el ejercicio, ¿sí? Ustedes ya saben que si yo pongo esta cota, 1.70 sería la altura de colocación de la ventana, pero el marco va por debajo de ese antepecho. Y esto sería la medida de la ventana en sí, no incluye los marcos, o sea que ustedes a 0.40 por 0.40 le tienen que incluir 0.05 al costado, 0.05 al costado y 0.05 arriba. ¿Quedó claro cómo se lee una abertura? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, la puerta, acá les dice 0.70 por 0.10. Eso significa que si este es mi piso, mi hoja mide 2.10, el ancho mide 0.7, la altura nuevamente 2.10 y tiene un marco de 0.05. Esta es mi puerta. Este es el dibujo de esto, porque me dice que de ancho la hoja 0.70 tiene 2. Ustedes se dan cuenta que las cotas de abertura que las medidas de las aberturas sin los marcos, a excepción de cuando hablamos de antepecho. El antepecho sí incluye el marco inferior. ¿Queda claro? Sí, profe. Profe, Bueno, o Sí, sea que profe. yo ahora acoto de esta manera en el examen y ustedes no me pueden decir, profe, cómo es la medida de la abertura. ¿Sí? Van a tener bien clarito. Buenos Aires. Terminamos esta parte. Ahora yo quería ver con ustedes también la parte de techo, pero ya estamos muy por detrás de nuestro horario. Ya son 12:20, ya es hora de almuerzo. Y yo tengo clase a Profe, la 1 con el el primer profesor Taller ya nos está llamando. por eso. Les dejo y continuamos el martes por la mañana, ¿sí? profe, el viernes rendimos, ¿verdad? No marcamos nosotros fecha, pero podemos rendir ya el viernes, No. como quieran. Después no, ahora entonces. Dale, el martes hablamos, continuamos nuestro repaso y hablamos, ¿sí? Dale, gracias, profe. Dale, Dale. profe. Muchas Profe, gracias. el próximo viernes ya tenemos marcado examen. Y por eso, nosotros todavía no marcamos examen, o sea que no hay drama. Vamos a hablar el martes. Ok, profe, gracias. Dale, chao, chao.